¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta quinta sesión. Es la última que vamos a hacer en el año. Esperamos que a lo largo de estos meses todos estos consejos y herramientas te han estado sirviendo para que te sientas bien, para que puedas relacionarte mejor. Hoy día vamos a tocar un tema muy especial, pero antes de empezar, como siempre, quisiera agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos por el esfuerzo que han hecho este año y todos estos años que venimos trabajando en las diferentes instituciones, podemos llegar a ti. Y ahora, en estos momentos que está dada la situación que todos nos encontramos con la coyuntura de esta pandemia, es que estamos haciendo este trabajo de manera virtual. Entonces, el tema de hoy vamos a trabajar expresar mis emociones con respeto. Eso se trata de que en estos momentos es importante identificar qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos viviendo, y de esa manera tomar un poco el control. Para yo tomar el control de mi vida tengo que saber exactamente qué es lo que me está pasando, y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a empezar. Para empezar vamos a trabajar con un video. Quiero que observes el video y que cuando tengas tiempo puedas responderte a esas preguntas. Es importante identificar cómo nos estamos sintiendo y de repente bajo qué contexto estamos mirando las cosas. Por eso es importante mirar hacia adentro. Y eso es algo que te podemos empezar a recomendar. En estos momentos, si bien estamos en casa, estamos con nuestras familias, pero siempre tienes que acostumbrarte a darte un momento para poder escuchar esa voz interna, qué cosa te está diciendo. Esa voz interna que a veces nos dice cómo nos estamos sintiendo, pero no le hacemos caso. Lo dejamos pasar o de repente negamos lo que estaba pasando dentro de nosotros. Entonces, para tener un poco más el control, es importante, vamos a hacer este ejercicio con el video. Vamos a responder a estas preguntas de manera sincera, sin juzgarnos y entendiendo de que no hay respuesta ni buena ni mala. ¿Qué sientes ahora mismo mientras te estoy hablando? ¿Sientes curiosidad? ¿Esperas aprender algo acerca de ti? ¿Te aburres cuando tienes que hacer algo para el colegio y no tienes muchas ganas de hacerlo? ¿O te pones feliz porque a veces se trata de un proyecto que te gusta? ¿Cuáles son nuestras respuestas? Tal vez estás distraído por algo más, como pensar qué vas a hacer esta semana, o que estás triste porque estás pasando por la cuarentena. ¿Qué les pareció? Si cada una de esas respuestas tenemos en claro qué es lo que nos está pasando o cómo lo estamos afrontando, esas emociones que a veces no entendemos o las confundimos. Las emociones son diferentes a los estados de ánimo o a los sentimientos, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos mencionar es el primer punto, que es este de acá, las emociones. Las emociones son reacciones que son muy intensas, duran muy poco tiempo y son las que nos manejan o nos conducen a esa conducta que tenemos. Si está presente la situación que nos está molestando, la emoción está presente. Si la situación no está, entonces esa emoción no va a estar presente. Yo estoy viendo que mi hermano está agarrando algunas cosas mías que no me gustan. Yo en ese momento de repente pues me molesta y comienzo a tener una rabia, pero es porque lo estoy observando. Si yo me encuentro en otro lugar y esa situación no existe, entonces esa emoción no está en mí, ¿no? Entonces, las emociones hay diferentes, hay algunas que nos hacen sentir bien y otras que no nos hacen sentir bien, pero todas las emociones nos sirven, absolutamente todas. Entonces, no se trata de ocultar algunas, se trata de identificarlas. Hay algunas como por ejemplo el estar feliz, el estar cariñoso o sentirme bien conmigo mismo. Y mientras que hay otras que puedo decir que estoy enojado o me siento resentido. Todas nos van a enseñar siempre algo. Si hablamos del miedo, que es una emoción y una emoción básica, muchas personas consideran de que el miedo es algo malo. Pero si tú lo analizas, si nosotros no sintiéramos miedo, jamás podríamos saber qué cosa es algo peligroso, algo que me va a hacer daño. Entonces ese miedo depende cómo tú lo mires, dependiendo cómo tú lo enfoques. Entonces, un punto importante sería que no puedes juzgarte por sentir las cosas. Hay que tener en cuenta que no podemos negar lo que estamos viviendo. Eso sí, podemos identificarlo, pero mucho tiene que ver cómo lo vamos a expresar.
Otro ejemplo de repente sería los celos, ¿no? Si en lugar de pensar, por ejemplo, en la otra persona, enfocarme en qué es y por cuál es el motivo que yo me estoy sintiendo así, en vez de dejar que eso esté presente y yo la pase mal. El segundo punto tiene que ver con este acá. Las emociones son parte de nosotros. Entonces, si son parte de nosotros y es parte de mí, no puedo yo de repente reprimirla, no dejarla pasar. O por otro lado, tampoco la puedo ignorar. Yo en estos momentos hay algo que me está incomodando, hay algo que no me está haciendo sentir bien, hay una situación que no sé por qué la estoy pensando todos los días y eso me está haciendo sentirme mal, no dormir en las noches o de repente no pasarla bien. Entonces, dejemos de juzgar lo que estamos sintiendo, sino busquemos una solución para identificar realmente cuál es mi problema. Otro punto de las emociones, ya que están dentro de nosotros, es que lo podemos tomar como si fuera una brújula. Una brújula que nos determina hacia qué camino estoy yendo. Si yo sigo estas acciones, están despertando este tipo de emociones y no me estoy sintiendo bien, yo ya sé hacia dónde voy a ir. Yo sé que esta conversación con mi papá, esta conversación con mi mamá, no tiene sentido. No estamos llegando a nada concreto. ¿Para qué seguir insistiendo? De repente cuando todos estén calmados, cuando la situación sea distinta, cuando el momento sea distinto y de repente nadie esté con las emociones tan elevadas, puede ser de que tú encuentres un mejor resultado. Entonces ponte a pensar, ¿qué tan importante es tratar en una conversación de ganar algo en lugar de obtener lo que tú deseas, que es el ser escuchado, ¿no? Y el último punto tiene que ver que estas emociones también nos sirven para poder relacionarnos. Si yo tengo derecho a sentir, está bien. Yo puedo sentirme de repente mal con la situación que no puedo salir de repente por el tema del COVID, pero tengo que cuidarme. Y tengo derecho también a momentos que me voy a sentir mal. Pero eso no significa que yo me voy a tratar mal a mí o que voy a tratar mal a otra persona. Yo no voy a levantar la voz a otra persona porque tratamos de siempre enfocarnos en nosotros, cuando debería ser también en yo tengo derecho a sentirme mal, pero eso no, yo no tengo derecho hacer mal o tratar mal a otras personas. Por eso las emociones también nos sirven para poder relacionarnos con los demás. Y lo más importante, para que te puedas relacionar contigo mismo, para que tú puedas sentirte bien, para que estés a gusto con tu persona y que de esa manera, cuando sabes identificar cómo tú te sientes, puedes cambiar esa emoción. Si yo sé que esta emoción no me está ayudando, como una tristeza, por ejemplo, entonces puedo ver que yo estoy reaccionando frente a esa tristeza y puedo hacer actividades, o ya hemos hablado en las sesiones pasadas, puedo escuchar música, de repente deporte dentro de casa. Todos este tipo de acciones o actividades son las que te sirven a ti para que tu mente no se apodere y que no despierte una serie de emociones que no quieres sentir. El tercer punto tiene que ver con este de acá. Regula tus emociones. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Una sugerencia es que cuando estés en ese estado emocional que no te está gustando, puedes escribirlo. Escribe todo lo que en ese momento pasa por tu cabeza o las cosas que estás sintiendo. Es una forma también de desfogarte, es una forma de calmarte o que puedas darte cuenta realmente qué es lo que estás sintiendo. Otra cosa que te puede servir es que logres identificar cómo tú reaccionas. Yo, cuando tengo miedo, estoy reaccionando así. Me estoy dando cuenta que de repente siento miedo y el miedo te he dicho que no está mal, pero yo con miedo estoy levantando la voz. ¿Cómo yo reacciono frente a la tristeza? Esa tristeza que de repente no me deja hacer las cosas, no me deja estudiar, no me deja de repente concentrarme o no me deja relacionarme bien. Y el tercero sería cómo yo reacciono frente a la rabia. Cuando algo realmente no estoy de acuerdo y tengo algo acá dentro que no sé cómo expresarlo, pero cuando me hablan, cuando estoy en algún lugar, reniego con todos y no quiero que nadie esté cerca, entonces eso me genera problemas en casa, discusiones, peleas. Y si lo analizas, las peleas con la familia, estamos hablando de que son las personas que más nos quieren. Y a veces el no entendernos o no comprendernos cómo nos sentimos
hace de que tengamos constantemente una serie de discusiones que no nos van a servir. Entonces, podemos hacer algo distinto, podemos hablar, podemos sentarnos, podemos nosotros tranquilizarnos antes de hablar o pedir a las otras personas, luego vamos a hablar, cuando estemos más calmados, para tratar de buscar una solución, no para ver quién gana. ¿Correcto? Entonces, hay que darse cuenta también si es que nosotros estamos escapando o estamos huyendo de sentir algo. Tenemos ese instinto que es cuando tenemos un problema, a veces o peleamos o huimos o nos quedamos paralizados. Entonces, si a mí no me gusta lo que estoy sintiendo, tengo que darme cuenta si lo estoy evitando o no. Si yo tengo algo que decir, busca el momento apropiado de repente, pero no te quedes sin mencionarlo. Siempre trata de pensar, ¿qué ganas haciendo las cosas? Si me quedo callado, no voy a ganar nada. Pero si logro decirlo, de repente la situación cambia y me siento mejor. El cuarto punto tiene que ver con este punto de acá, que se trata de detectar las emociones, ¿no? Para eso, creo que lo primero que te podríamos mencionar es, piensa en el ahora, en este momento. ¿Con quién y por qué estás sintiendo eso? Vamos a tener un ejemplo. Si yo tengo una discusión con mi papá, ¿no? En lugar de gritarle, de tratarlo mal o hacerlo que se sienta mal o de repente decirle cosas que le pueden herir, ¿qué voy a lograr con esa situación? Una relación en la cual vamos a estar distanciados, vamos a estar separados, no nos vamos a hablar y lo más probable es que en algunas semanas de repente o de repente en días la situación se calme, se pidan de repente perdón mutuamente y la vida continúa. Si analizamos cuánto tiempo hemos perdido en vez de aprovechar a nuestros padres, de que estamos con ellos, ¿por qué no pensar un poquito más allá? Un poquito más allá de esa pelea o de esa situación de quién gana. Es importante para todos el detectar y aceptar nuestras propias emociones y realmente por qué estamos haciendo esto. ¿Vale la pena de que yo me deje llevar de repente por la molestia, por la rabia y que pueda hacerlo de esa manera? Hay formas de liberar cuando uno tiene esa energía cargada, esa cólera. No sigas hablando, no grites, no pelees. Puedes utilizar de repente el deporte, ¿no? Como una forma para poder liberar esa energía. Puedes también hacer de repente el arte, también puede servir para que uno se tranquilice. Entonces hay formas de poder liberar todo eso que tenemos acá dentro y que queremos sacarlo y que nos cuesta, ¿no? Detectar y aceptar nuestras emociones para manejarlas y que no nos manejen, ¿no? Entonces, si queremos de repente expresar las cosas para que no nos afecten, podemos decir la persona adecuada, quién es, para que yo contar mis cosas. Segundo, el momento y el lugar correcto para decirlas. Hay momentos en los cuales uno considera, sí, ya lo tengo que hacer, pero también es importante ver el momento. Si una persona está con presión o de repente está con un problema o ha tenido, no sé, tiene un familiar enfermo, la preocupación no va a hacer que te escuchen, entonces date cuenta de eso. El tercero tiene que ver con la forma en la cual yo lo voy a decir. Yo no puedo imponer una idea, pero sí puedo conversar de lo que yo siento y pedirle a la otra persona que me escuche. No que acepte lo que yo le digo, sino que aprenda realmente a escuchar lo que yo siento. Entonces, para poder expresarlo, siempre hazlo en primera persona. Siempre di, yo me siento así. Y no se trata de atacarlo o de culparlo. Se trata de que yo me siento de esta manera, preferible, pienso que sería hablar de otra manera o tratarnos de otra manera, ¿no? Otra cosa que te puede servir es el ser claro y puntual. No tienes que darle muchas vueltas a la situación. Cuando quieras expresar una idea, cuando quieras expresar lo que sientes, cuando quieras expresar lo que estás guardando, trata de ser cosas puntuales. Si ya te hemos mencionado que tienes que decir, yo me siento así, pero también no lo hagas muy difícil. Puntualmente es, yo me siento así. Por esta razón, considero que podríamos hacer algo juntos o de repente ver la manera de entendernos. ¿Qué te parece si tú hablas primero? Una vez que tú terminas, yo luego digo,
o cuando ponemos sentarnos y escribir luego en un papel y intercambiar esa información. Entonces, de esa manera, algo que no represente, que no lo vayan a entender, ¿no? Por eso se sugiere que sea puntual. Y el tercero que también podríamos mencionar, ¿no?, que podría sentir, es que uno tiene que tener cuidado con sus pensamientos. Porque a veces esos pensamientos que tú dices, no, yo para qué voy a hablar si al final no me van a escuchar, o yo no soy capaz de hacerlo, el yo no soy capaz o yo no puedo, no te va a servir. Porque a veces las personas que son más duras somos nosotros mismos porque nos juzgamos. Entonces hay que cambiar esa forma de pensar y darnos cuenta de que nosotros somos capaces de hacer todo lo que nosotros podamos. ¿Qué pasa si las otras personas en ese momento no te escuchan? Si en ese momento no te escuchan, busquemos otra estrategia. Pero lo más importante es que estás aprendiendo de esta situación, a saber manejarla y saber manejar lo que tú sientes. Bien, y el último punto que quería contarte es este acá. Aprende a controlarte. A todos nos cuesta, así seamos adultos o seas un adolescente, así que tampoco te juzgues tanto, pero sí te puedo dar cosas que te pueden servir para saber manejar cómo tú te puedes comportar o cómo puedes expresar las cosas de manera adecuada, y esos tips te pueden ayudar, ¿no? Entonces, el primero podríamos hablar de que cuando una situación de repente que puede suceder es que no aguantes. Cuando ya no aguantas y no sabes qué hacer, lo primero que se te sugiere es cambia de lugar. Si no podemos salir por el COVID, es entendible, pero al menos si yo estoy viviendo un momento tenso, hay una situación que no sé manejar, me está llenando de emociones, una opción es no estar ahí. Entonces me puedo ir a otro ambiente de la casa o simplemente dejar de hacer lo que estoy haciendo con esta persona. Discúlpeme, no voy a hablar. Pues en estos momentos no va a servir de nada que hablemos, vamos a ver cuando estemos más tranquilos. Entonces, el no estar en ese momento, en ese lugar, vendría a ser la primera idea, ¿no? El segundo tiene que ver con técnicas de respiración. Eso también ayuda un montón. Las técnicas de respiración hay varias en YouTube. Eso puedes buscar cualquier tipo de contenido ahí. Siempre, por ejemplo, recomiendo, y me has escuchado en las otras sesiones, decirte, toma aire contando hasta 7, retén el aire contando hasta 7 y bote el aire despacio contando hasta 7. Esa respiración profunda ayuda a que el cuerpo se oxigene más, ayuda a que tu mente, por ejemplo, entre mayor cantidad de oxígeno, y lo más importante, que hace que nos sientamos bien. Tenemos que darnos un poquito más de nuestro tiempo en cuidarnos a nosotros. Si nosotros no nos cuidamos y no valoramos nuestros espacios y nuestros tiempos para tratarnos bien, para hacer cosas que nos sirvan, entonces no lo vamos a hacer. Imagínate si tú desde ahora puedes comenzar a manejar tus emociones, a saber cambiarlas cuando te están sintiendo mal, cuando yo me doy cuenta, entonces ahí tienes bastante camino, mucho más fácil que recorrer cuando seas adulto, ¿no? El otro punto es que cuando estés en una situación difícil, traigas a tu mente pensamientos o una imagen que te haga sentir bien, una imagen que de repente me provoque una sonrisa o me haga recordar un momento agradable, para que cambie todo lo que yo pueda estar despertando esas emociones por culpa de la situación que estoy viviendo en ese momento. Entonces, ponte una imagen y cámbiala, ¿no? Y el último punto podríamos hablar de la distracción. La distracción, busca algo con que te puedas distraer, de repente si te gustan los libros, te gusta leer de repente, no sé, algo de internet, te gusta el arte, te gusta la música, a tocar un instrumento o de repente el deporte, pero siempre busca algo que te pueda ayudar a que esos pensamientos se puedan ir por un momento y te hagan cambiar como tú te sientes. Siempre tú sabes que queremos lo mejor para ti y siempre en Resol te dejamos algún tipo de trabajo. Bueno, no es un trabajo en realidad, sino algo que te puedas distraer y que puedas conocerte un poquito más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es algo bien sencillo. A continuación te voy a enseñar una serie de emociones y quiero que identifiques cuáles, digamos, yo voy a verlas y voy a nombrar cuáles son las que yo conozco, sé cuáles son. Y al final te voy a poner una tabla más o menos para que puedas darte cuenta cómo está tu puntaje y, como siempre, ese puntaje es para que te conozcas, no es para que me sienta mal. Si no saco un puntaje que yo quería, pues necesito de repente un poquito más trabajar, identificar algunas emociones y que de esa manera yo pueda darme cuenta que eso me va a ayudar a mí a sentirme mejor. Y si saco una puntuación que a mí me agrada, entonces te das cuenta de que estás pasando bastante tiempo contigo, que estás teniendo un momento en el cual te has conocido y que puedes identificar perfectamente para poder saber manejarlo en qué situación. Entonces esperamos que esta actividad te pueda servir
y vamos a ver cómo te va. En un minuto, escribe todas las emociones que tú conoces. Vamos a ver cómo nos fue. Reconocer hasta 10 emociones significa que me puedo dar la oportunidad de escucharme un poco más y darme un poco más de tiempo para mí, para saber qué estoy sintiendo. Si reconozco entre 11 a 20, eso significa que podría mejorar y aumentar algunas emociones a mi lenguaje emocional para que me ayude a expresarme mejor lo que yo estoy sintiendo. Si llegué entre 21 a 31, entonces me encuentro muy bien. Y si reconozco entre 32 a 42 emociones, entonces he hecho un buen trabajo en todo este tiempo. Bien, chicos, ¿cómo les fue? Como les mencioné, no importa si las cosas no salieron de repente como uno quería, podríamos hacer un poquito más de esfuerzo y conocer las cosas. Bueno, para poder ya cerrar las ideas, es importante que trabajes siempre en cómo son tus emociones, identificarlas y saber cómo tú estás reaccionando. Y siempre darte cuenta que la forma que debemos expresarlo no significa que le falte respeto a otras personas ni que me falte respeto a mí. Y de esa manera yo voy a poder llevar mi vida de manera adecuada. El trabajar con nuestras emociones nos permite saber mucho más cosas y de repente, así sea esta nuestra última sesión, yo te invito a que sigas leyendo un poco más, averiguando un poquito más y de repente esto te puede ayudar. Si yo te menciono que las emociones son tan importantes para darnos cuenta todo lo que nosotros queremos y todas las cosas que a veces nos pasan, que nos parecen algo que nos hacen sentir bien y hay cosas que no nos hacen sentir bien. Pero una vez de que tú tengas la capacidad para conocer todas las emociones, te vas a dar cuenta que los problemas son mucho más fáciles de manejar. Si hablamos, por ejemplo, de qué cosa es el amor, yo junto la alegría con la confianza. Y de esa manera se forma el amor. Son dos emociones que forman otra. Y si yo hablo de algo que de repente no me gustó, si yo junto la sorpresa más la tristeza, me da como resultado la decepción. Entonces, no lleguemos a sentir esa decepción, sino hay que tratar de identificar qué es lo que me está produciendo la tristeza y qué es lo que me ha causado la sorpresa para poder identificar por qué me estoy sintiendo de esta manera. Y si llega el amor a mi vida, cuando seamos más grandes, podrás identificarlo con mayor seguridad cuando tú sientas que estás con una persona que confías y que es una persona que te hace sentir bien. Entonces, como siempre, agradecerles por todo su esfuerzo a lo largo de todos estos meses y agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos podemos estar con ustedes, hemos podido estar todo este año, ¿no? Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y recuerden que lo más importante son ustedes, que nadie les diga lo contrario y se van a dar cuenta lo maravilloso que son y ese día de repente nos volveremos a ver y me dirán cómo les fue. Cuídense.